Buenos días. Esta es una jornada de capacitación que se realiza conjuntamente con la DIAN en el marco del Sistema Nacional de Reincorporación. Esta capacitación va orientada a las formas asociativas que existen en norte de Santander, Santander y Arauca. En esa región, para información de la DIAN, tenemos aproximadamente 10 formas asociativas entre cooperativas y asociaciones. Aquí a esta reunión se ha invitado a las formas asociativas, también a los orientadores y a los facilitadores que acompañan el proceso de fortalecimiento y algunas entidades de apoyo. La capacitación va dirigida fundamentalmente a esclarecer la normatividad, los criterios y los procedimientos para el régimen tributario especial. Como ustedes saben, el régimen tributario especial otorga algunos beneficios para las entidades sin ánimo de lucro y el plazo para su actualización se vence el 31 de marzo. Por eso quisimos hacer esta capacitación antes del plazo de vencimiento para que las formas asociativas que necesitan actualizarse lo hagan y las que no, pues que entren a la calificación o a la readmisión en el régimen. También aclaro que la capacitación es exclusivamente sobre el régimen tributario especial. Hay otros temas de interés para las formas asociativas que los vamos a tratar directamente con la DIAN en otros escenarios, en otras capacitaciones, como es el tema de la facturación electrónica, de las obligaciones tributarias e incluso el tema del régimen simple de tributación. Entonces, esto lo digo para que las preguntas se orienten fundamentalmente a ese tema del régimen tributario especial. También señalar que la metodología que se va a trabajar es que fundamentalmente el equipo de la DIAN, al cual le agradezco su participación, está integrado por Wilmelda Pimienta, Juan David Herrera y Germán David Flores, van a hacer una presentación con todos los aspectos del régimen tributario especial. Durante la presentación, les solicitamos que las preguntas que tengan durante la presentación las hagan por el chat del Teams. No interrumpir al presentador, ni abrir los micrófonos, ni las cámaras de video. Al final de la presentación abrirá un espacio para las preguntas o los comentarios que ustedes tengan que hacer sobre la presentación y de esa manera el equipo de la DIAN les responderá. En esa parte final me va a acompañar Elizabeth Moya, quien va a moderar ese aspecto, que también hace parte del equipo de asociatividad a nivel nacional. Entonces, sin más, le doy la palabra al equipo de la DIAN. Wilmelda, buenos días. Buenos días, doctor Flores. Muy buenos días para todos los asistentes. Como siempre, muchas gracias a la Agencia para la Reincorporación y Normalización por esta invitación y gracias a los asistentes a la charla del día de hoy, para lo cual vamos a estar, como muy bien lo explicaba y lo manifestaba el doctor Flores, vamos a hablar un poco sobre todo el proceso que tiene que ver con el régimen tributario especial, cuáles son, cómo nació, cuáles son los criterios, los requisitos, los documentos y cuáles son los procesos que se deben presentar para pertenecer o continuar dentro del régimen tributario especial. De igual forma, le extendemos el saludo de parte de la doctora Mónica Yajaira Ramírez Ayala, que es la jefe de la Coordinación Control Extensivo de Obligaciones, área que es la encargada del manejo de toda la información de lo concerniente al régimen tributario especial y en la cual estamos en este momento pues representados a través de mi persona, a través del doctor Germán David Flores Abella y el doctor Juan David Herrera Romero, quienes vamos a ir tratándoles a lo largo de alrededor de 1 hora y media más o menos, todo lo relacionado con el régimen tributario especial. Agradecemos que pues prestenle mucha atención a esto, tengan en cuenta la información que les vamos a brindar para que los procesos que ustedes puedan presentar sean exitosos y no tengan ningún tipo de inconveniente. Entonces, como le indicaba, vamos a hablar inicialmente sobre las bases normativas, la preparación de la información, los términos legales tanto para las entidades sin ánimo de lucro y el sector solidario como
para la administración tributaria. Hay unos aspectos muy importantes para tener en cuenta, cuáles son los documentos que se deben subir y para qué tipos de procesos. Entonces vamos a mirar un poco cómo se creó todo esto, cómo estaba anteriormente, haciendo como una comparación. Antes del año 2016, pues no existía ningún tipo de procedimiento establecido para que las entidades sin ánimo de lucro y del sector solidario pues pudieran pertenecer al régimen tributario especial. Simplemente realizaban una actualización a través de asistiendo de manera presencial a la administración tributaria, realizaban una actualización al registro único tributario RUT, donde se informaba que era perteneciente al régimen tributario especial. A partir del año 2016, específicamente con la expedición de la Ley 1819 del año 2016, que fue la reforma tributaria estructural, pues entre los artículos 140 al 164 se establecieron varios criterios, definiciones, los conceptos, el tipo de documentación, quiénes deberían presentar este tipo de solicitudes y quiénes no. Y empezó como a darle forma y a reglamentar un nuevo procedimiento para que aquellas entidades que levantaran la mano para pertenecer al régimen tributario especial lo hicieran en la forma indicada. A manera más detallada, se encuentra toda la información que la encuentra consignada en el decreto 2150 del año 2017, en el cual se establecieron de manera más precisa y se reglamentó todo lo relacionado con el régimen tributario especial, en donde se informan cuáles son los términos, quiénes pueden acceder a este tipo de beneficios del régimen tributario especial, qué documentos se deben presentar, quiénes deben presentar calificación, quiénes readmisión, quiénes deben presentar el proceso de actualización del registro web, en qué términos los deben hacer, qué pasa si hay un comportamiento fuera de lo habitual o la entidad sin ánimo de lucro no está realizando las formas, la gestión en debida forma, qué pasa si son excluidas y no, y cómo lo hace la administración tributaria. Todo ese detalle se encuentra relacionado en el decreto 2150 del año 2017, que es, al igual que la ley 1819, pues está rigiendo todos estos procesos del régimen tributario especial, dándole un poco más de claridad en cada criterio. Posteriormente, al interior de la DIAN se expidió la resolución 19 del 28 de marzo del 2018, por la cual se adopta el Servicio Informático Electrónico Régimen Tributario Especial y se dictan otras disposiciones. ¿Por qué se adoptó un servicio informático electrónico? Porque en la ley 1819 estableció que este servicio sería un servicio transparente, público, al cual pueden tener acceso toda la sociedad civil y en ciertos momentos y etapas del proceso pueden realizar comentarios a las solicitudes que están presentando las entidades sin ánimo de lucro y sobre todo que es un proceso gratuito. Es un proceso al cual pueden acceder cuando tengan pueden acceder con un servicio de internet para presentar el proceso sin ningún costo adicional, que los documentos únicamente es la presentación en regla de todos los documentos y requisitos que están establecidos en las dos normas que relacioné anteriormente. En esta resolución 19 del 28 de marzo del año 2018 también se abrió la posibilidad de que las entidades no estuvieran amarradas a una página web. En la ley 1819 indicó que como esto es un proceso totalmente virtual y se debía publicitar, estableció que toda la información que se requería para cada uno de los procesos debía subirse o cargarse a las respectivas páginas web, tanto de la entidad como de la DIAN. Con la resolución 19 se abrió un espacio y se estableció que no estaba restringido a una página web, porque al inicio había muchas entidades sin ánimo de lucro que estaban presentando inconvenientes porque la creación no tenían una página web, la creación de esta era muy costosa, se les salía del presupuesto de lo que estaban destinados. Entonces se abrió la posibilidad de que se manejara un espacio virtual en Internet, llámese Twitter, Facebook, Instagram, un blog,
cualquier información donde cualquier persona pudiera ingresar que no necesitara una contraseña para poder revisar eso, consultar esos documentos, se puede utilizar esa y cumplir con el requisito de publicar la información en una página web o espacio virtual en Internet. Posteriormente, la Oficina Jurídica de la entidad emitió el concepto unificado de SAL 481 del 27 de abril del 2018, en el cual empezó a dar claridad a ciertas inquietudes y solicitudes y oficios presentados por los contribuyentes que no sabían cómo debía hacerse la aplicación de la norma para ciertos criterios. Ejemplo, en el caso de las iglesias, de acuerdo al catálogo de contribuyentes que estableció la Ley 1819 del 2016, indicó que las iglesias no pueden pertenecer al régimen tributario especial, no son responsables del impuesto sobre la renta y complementarios, y al igual que ellas hizo una serie de relaciones y estableció quién podría pertenecer al régimen tributario especial y qué tipo de entidades no podrían ingresar a este régimen. Y allá en ese concepto unificado 481, pues se hizo la aclaración de que las iglesias, por ejemplo, no podían pertenecer al régimen tributario especial, pero sí de igual forma se aclaró que las fundaciones o los colegios creados por esas iglesias, que ya tienen una personería jurídica diferente, pues sí podrían hacer parte del régimen tributario especial. Y ahorita más al detalle vamos a revisar toda esa información. Ya la ley 1819 y el decreto 2150 ya se le hizo una modificación mediante la ley 2010 del año 2019, específicamente en el artículo 70, en la cual estableció y modificó el término por el cual las entidades sin ánimo de lucro permanecen excluidas del régimen tributario especial por estar incursas en alguna de las causales de pérdidas del beneficio tributario del régimen tributario especial. Es decir, que al inicio, cuando se expidió la ley 1819, se indicó que tanto las entidades sin ánimo de lucro como las del sector solidario, una vez estuvieran incursas en alguna de las causales de pérdida del beneficio del régimen tributario especial, quedarían excluidas mediante un acto administrativo expedido por la Administración Tributaria por el término de 3 años. Una vez transcurrido el 3 años y dependiendo del tipo de causal en que haya estado incursa, pues podía volver a presentar una solicitud para ingresar nuevamente al régimen tributario especial. La modificación que trajo la ley 2010 del 2019, ¿en qué consiste? En que redujo el término de 3 años a 1 año, pero únicamente para las entidades del sector solidario, que son las que se encuentran relacionadas en el artículo 19 del Estatuto Tributario. Para las demás entidades que son las del sector, solamente aplica para las entidades sin ánimo de lucro del artículo 19. Para las demás entidades que son las entidades del sector solidario que se encuentran relacionadas en el artículo 19-4 del Estatuto Tributario, continúa el término de los 3 años que quedan excluidas del régimen tributario especial. Ahorita, más adelante, mientras va avanzando la capacitación, se podrán, vamos a definir un poco más al detalle cuáles son esas causales de exclusión y para que no las confundan cuando no se presenta un proceso de actualización del régimen, del registro web en el régimen tributario especial. Entonces acá, dando claridad al artículo 70 de la ley 2010, hizo una reducción de los términos para que las entidades sin ánimo de lucro que sean excluidas mediante acto administrativo del régimen tributario especial quedan excluidas durante 1 año, para las entidades del sector solidario quedan excluidas del régimen durante 3 años. Acá, con el decreto 1680 del año 2020, hay una información que es muy importante y es por la cual estamos convocados a este tipo de capacitaciones, teniendo en cuenta que el próximo 31 de marzo vence el plazo para presentar el proceso de actualización del registro web, con el fin de que continúen las personas, las entidades que ya se encuentran dentro del régimen tributario especial, que se encuentran clasificadas dentro de dicho régimen, puedan continuar en él para el año gravable 2020. De igual forma, hasta esa misma fecha, es decir, hasta el 31 de marzo, se debe realizar la presentación de la memoria económica, que es aplicable para esas entidades que hayan obtenido ingresos iguales o superiores a 160.000 UETs. Entonces, es muy importante tener en cuenta esta fecha porque después de esto, pues no se puede volver a presentar
un proceso de actualización del registro web. Terminando con todo lo concerniente a la base normativa, a la base legal, a la creación de las normas, los procesos y demás información que se encuentra consignada sobre el régimen tributario especial. Desde el interior de la DIAN se creó en la página web un micrositio denominado ESAL, el cual los invitamos a que lo revisen, a que puedan consultar en él. Hay una cantidad de información relevante que le pueden dar luces y pueden resolver algunas dudas que se presenten al momento de realizar las solicitudes del régimen tributario especial. El micrositio se llama ESAL, se encuentra ubicado en la página de la DIAN, www.dian.gov.co. En la barra de menú pueden ir al menú de impuestos, luego sociedades y posteriormente ESAL. Allí se podrá encontrar toda la información concerniente. Hay un campo, una sección especial para cada uno de los procesos de calificación, de readmisión, de actualización del registro web. Está publicada el listado de las entidades que se encuentran dentro del régimen tributario especial. También se encuentra una sección que se llama herramientas, donde podrán conseguir, por ejemplo, esta presentación, toda la información de las normas que regulan el régimen tributario especial. Están unos manuales de usuario tanto para la presentación de las solicitudes en el régimen tributario especial como para contestar y presentar comentarios en caso de que así se requiera. Y de igual forma hay unos enlaces directos para la descarga de los prevalidadores y su posterior diligenciamiento. Y también se encuentra un enlace directo para la presentación de la solicitud del registro del servicio del régimen tributario especial, para que lo puedan presentar sin ningún tipo de inconveniente, por lo cual los invitamos a revisar ese micrositio que les será de mucha ayuda. También hay una sección de preguntas y respuestas y se encuentran los términos legales para que ustedes lo puedan tener en cuenta y resolver sus inquietudes. Una vez terminado, pues todo lo concerniente a la base normativa y a la creación de todos los procesos del régimen tributario especial, es importante tener en cuenta que no todas las entidades, no todas las personas jurídicas pueden pertenecer al régimen tributario especial. ¿Por qué? Por disposición expresa de la ley. La ley 1819 del año 2016 estableció un catálogo de contribuyentes donde relacionó quiénes podrían ser, qué entidades podrían pertenecer al régimen tributario especial del impuesto sobre la renta y complementarios y cuáles no. A continuación les voy a relacionar quiénes pueden pertenecer al régimen tributario especial como parte inicial de unas condiciones mínimas que se deben tener para iniciar el proceso y la posterior presentación de la solicitud correspondiente. Y estas son las entidades sin ánimo de lucro que están relacionadas en el artículo 19 del Estatuto Tributario y las entidades del sector solidario que se encuentran relacionadas en el artículo 19-4 del mismo estatuto. ¿Qué condiciones mínimas deben tener? Entonces, lo primero es que se encuentren relacionadas en alguno de estos dos artículos, dependiendo de la calidad y del tipo de entidad que sean. Segundo, que para el caso de las entidades sin ánimo de lucro deben encontrarse legalmente constituidas, que los estatutos de la entidad se deben indicar, y esto deben prestarle mucha atención. Igual el doctor Juan David más adelante les va a explicar la información que deben contener cada una de las solicitudes, pero en los estatutos se debe indicar que el objeto social sea de interés general y que corresponda a una de las actividades meritorias que se encuentran consagradas en el artículo 359 del Estatuto Tributario y que a ella se tenga el acceso libre a la comunidad. Este tipo de actividades meritorias que se encuentran relacionadas en el artículo 359 son las de salud, educación, cultura, deporte, ciencia, tecnología e innovación, actividades de desarrollo social, actividades de protección del medio ambiente, prevención del uso y consumo de sustancias psicoactivas, alcohol y tabaco, atención y tratamiento a las personas consumidoras, promoción y apoyo de las actividades deportivas definidas por la Ley 181 de 1995 mediante las políticas públicas y las entidades competentes. Actividad de desarrollo empresarial, promoción del desarrollo empresarial y el de emprendimiento definido por la Ley 1014 del año 2006.
promoción y apoyo a los derechos humanos y los objetivos globales definidos por las Naciones Unidas, actividades de promoción y mejoramiento de la administración de justicia, promoción y apoyo a entidades sin ánimo de lucro que ejecuten acciones directas en el territorio nacional en alguna de las actividades meritorias que se encuentran descritas en este artículo, que son las que estamos viendo en esta presentación. Y por último, las actividades de microcrédito en los términos del artículo 39 de la Ley 590 del año 2000. Entonces, dentro de los estatutos, pues se deben estar relacionadas eh, el objeto social que sea de interés general, que corresponda a una de las actividades que ya acabamos de mencionar y las cuales se debe tener acceso a la comunidad. De igual forma que los aportes no sean reembolsados ni sus excedentes sean distribuidos bajo ninguna modalidad, ni directa, ni indirectamente, ni durante su existencia, ni en el momento de su disolución y liquidación, de acuerdo con lo consagrado en el artículo 356-1 del Estatuto Tributario. Ahora bien, por parte de las entidades del sector solidario, de igual forma, deben estar constituidas legalmente como cooperativas o sus asociaciones, uniones, ligas centrales, organismos de grado superior de carácter financiero, asociaciones mutualistas, instituciones auxiliares del cooperativismo, confederaciones cooperativas previstas en la legislación cooperativa que se encuentren vigilados por alguna superintendencia o algún organismo de control. A diferencia de las entidades sin ánimo de lucro, para estas entidades del sector solidario, artículo 19-4 del Estatuto Tributario, la descripción de la actividad meritoria corresponde a la descripción del objeto social. Esto es una información importante para que la tengan en cuenta. A continuación, le doy la palabra al doctor Germán Flores para que continúe con la exposición. Muchas gracias. Muchísimas gracias a la doctora Imelda. De nuevo, muchísimas gracias a todos los asistentes y por supuesto a la Agencia para la Reincorporación. Espacio muy importante para este tipo de charlas para buscar la cercanía con el ciudadano. Dando continuidad de quiénes deben ser entidades y contribuyentes que pueden ingresar al régimen tributario especial. También debemos hablar de quiénes no lo deben hacer, quiénes no pertenecen a este régimen. Recordemos, quienes deben ingresar al régimen tributario especial son aquellas indicadas en el artículo 19 del Estatuto Tributario y 19-4 del Estatuto Tributario. La situación específica son entidades sin ánimo de lucro que ejercen una actividad meritoria. Pasamos a indicar que existen otras entidades sin ánimo de lucro, pero ellas no ejercen una actividad meritoria, de las cuales se indica en el artículo 359 del Estatuto Tributario. Estas entidades, este grupo de entidades que voy a nombrar a continuación, no pertenecen al régimen tributario especial, por lo cual no adelanta ningún tipo de proceso para acceder a los beneficios, no tienen las mismas condiciones y su clasificación en el RUT también es distinta. Estas son las entidades indicadas en el artículo 22 del Estatuto Tributario. Ellas no tienen responsabilidad en RUT de declarar renta ni de declarar ingresos y patrimonio. Estas son sociedades de mejoras públicas, las asociaciones de padres de familia, los organismos de acción comunal, las juntas de defensa civil, las juntas de copropietarios administradoras de edificios organizadas en propiedad horizontal, las asociaciones de exalumnos, las asociaciones de hogares comunitarios y hogares infantiles del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar o autorizados por él, las asociaciones de adultos mayores autorizadas por el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, los resguardos y cabildos indígenas, ni las propiedades colectivas de las comunidades negras. Muy importante, dos tipos de entidades en este artículo, puesto que puede existir una gran confusión al respecto. Las asociaciones de hogares comunitarios y hogares infantiles y las asociaciones de adultos mayores que están vigiladas por el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar o que son parte del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar no ingresan al régimen tributario especial. Tienen una particularidad y un beneficio muy específico. Sin embargo,
tenemos que tener en cuenta que hay asociaciones de, de hogares comunitarios y hogares infantiles y cuidado de adultos mayores que son creadas de forma particular, que son vigiladas, puede ser por la gobernación, por alcaldías, por otras entidades, como por ejemplo se crean alrededor de las iglesias. Esas instituciones que no están vigiladas por el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar o hacen parte de ello, sí pueden ingresar al régimen tributario especial y sí son declarantes del impuesto a la renta. Entonces es muy, muy importante tener esa claridad para que no haya confusión al respecto. Otro grupo que no hace parte del régimen tributario especial, por lo cual no hace ningún tipo de proceso de ingreso, son las entidades indicadas en el artículo 23 del Estatuto Tributario. Estas entidades no son declarantes de renta, mas sí lo son de la declaración de ingresos y patrimonio. Ellas en el RUT tienen la responsabilidad y deben tener la responsabilidad 06. Estas entidades son sindicatos, las asociaciones gremiales, los fondos de empleados, los fondos mutuos de inversión, las iglesias y confesiones religiosas reconocidas por el Ministerio del Interior, los partidos o movimientos políticos aprobados por el Consejo Nacional Electoral, las asociaciones y federaciones de departamentos y de municipios, las sociedades o entidades de alcohólicos anónimos, los establecimientos públicos y en general cualquier establecimiento oficial descentralizado. Muy importante, un tipo de entidad acá. Al inicio de la ley 1819, con la expedición de ella en el 2016, hubo una confusión con respecto a qué procesos o qué debían hacer las iglesias y confesiones religiosas. Bien, las iglesias y confesiones religiosas no ejercen una actividad meritoria. Ellos están en una particularidad, en una situación muy específica. Ellos declaran ingresos y patrimonio y recordemos que el régimen tributario especial tiene la obligación sobre el impuesto a la renta. Primer punto. Lo segundo, la gran confusión con ellas es que como de ellas se desprenden varias fundaciones de cuidados de niños, de personas de la tercera edad, de personas en vulnerabilidad, en situaciones también de estamentos de la ONU y demás, se creía que como las entidades que se desprenden de la iglesia, no, inicialmente, como la iglesia no debe ser del régimen tributario especial, entonces se creía que las entidades que se desprendían de ellas no debían tampoco hacerlo. Sin embargo, esto ya quedó aclarado mediante el concepto unificado de SAL, donde se entiende que las iglesias son una personería jurídica y las entidades de las que se desprenden de ella, fundaciones, asociaciones y demás, esas entidades sí tienen una personería jurídica distinta y ellas sí ejercen una actividad meritoria, por lo cual esas entidades sí deben ingresar al régimen tributario especial, sí pueden ingresar, por lo cual es una diferenciación que es muy importante tener en cuenta. A continuación, el doctor Juan David nos va a hablar un poco de los procesos ya específicamente que deben hacer las entidades para ingresar al régimen tributario especial. Recordando, artículo 19 y artículo 19-4 son aquellas que sí deben y pueden ingresar a este régimen. Bueno, gracias doctor Germán por la palabra. Y muy buenos días para todos. Mi nombre es Juan David Herrera. Soy funcionario de la Coordinación de Control Extensivo de Obligaciones de la DIAN. Continuando con nuestro proceso de capacitación el día de hoy, vamos a hablar de un tema muy importante como lo es los procesos, el cual las entidades sin ánimo de lucro, las entidades del sector solidario, el cual deben realizar para pertenecer y hacer parte del régimen tributario especial del impuesto sobre la renta y complementarios. Entonces, inicialmente, tenemos el proceso de calificación, el cual corresponde a un proceso que deben adelantar las entidades sin ánimo de lucro, de que trata el inciso 1 del artículo 19 del Estatuto Tributario, el cual aspiran a ser entidades contribuyentes del régimen tributario especial. Este proceso de calificación
también se debe adelantar por parte de las entidades el cual fueron excluidas o por algún motivo renunciaron al régimen tributario especial del impuesto sobre la renta y complementario y ellos quieren optar nuevamente para pertenecer al mencionado régimen. Adicionalmente, en el proceso de calificación, este debe ser realizado por parte de aquellas entidades el cual no presentaron su proceso de actualización del registro web cada año los primeros 3 meses, a más tardar 31 de marzo. Listo, entonces ese fue el proceso de calificación. Ahora, ya que mencionamos el proceso de actualización, este corresponde como tal a un proceso obligatorio que viene posterior a la calificación que ya fue autorizada por parte de la administración tributaria. Un ejemplo sería, en el año 2020, su entidad presentó la solicitud de calificación y la administración tributaria expidió un acto administrativo por el cual se le autorizaba a la entidad pertenecer al régimen tributario especial. En este caso, como usted en 2020 ya pertenece al régimen tributario especial, el proceso que usted debe realizar en el año 2021 es el proceso de actualización del registro web, para que lo tenga muy en cuenta. Adicionalmente, si usted realizó el proceso de permanencia, que fue un proceso único que se realizó en el año 2018, a partir del año siguiente, o sea, el 2019, la entidad sin ánimo de lucro debía presentar el proceso de actualización anual antes del 31 de marzo del año siguiente. De acuerdo con lo señalado en el artículo 364, raya 5 del Estatuto Tributario, las entidades sin ánimo de lucro y las entidades del sector cooperativo que están clasificadas en el RTE, en el régimen tributario especial, deberán actualizar, como ya mencioné, anualmente la información del registro web. ¿Hasta qué fecha? Los primeros 3 meses de cada año, iniciando a partir del año 2019. En este caso, las entidades deben actualizar la información del registro web antes del 31 de marzo. Esto es sumamente importante, no olvidarlo, que de no hacerlo, la entidad será reclasificada en el régimen ordinario del impuesto sobre la renta. Es importante precisar que el concepto de actualización comprende 2 aspectos. Un primer aspecto correspondiente a la actualización de la información del registro, que es lo que estamos hablando, cuya periodicidad es anual y está ligado directamente con los procesos para pertenecer al régimen tributario especial. El segundo, la actualización de la calidad de contribuyente que pertenece al régimen tributario especial, pero directamente en el registro único tributario, o sea, en el RUT. ¿Listo? Uno es la actualización del registro web y otro es la actualización cuando ya se le autorizó a pertenecer al régimen tributario especial y tiene que cambiar las responsabilidades en el RUT. Por último, tenemos el proceso de readmisión, el cual corresponde a un proceso que es exclusivo, único, para las entidades del sector solidario, el sector cooperativo, que sean vigilados por alguna superintendencia o organismo de control. Algo para tener en cuenta es que las entidades del sector solidario, del sector cooperativo, por su naturaleza pertenecen al régimen tributario especial y por lo tanto no requieren calificarse al mencionado régimen. El proceso de readmisión debe ser presentado por parte de las entidades del sector cooperativo solidario en los casos de que sean excluidas del régimen o reclasificadas por falta de un cumplimiento de un requisito formal, como cuál, como el de no presentar anualmente el proceso de actualización del registro web. Eso ya lo mencioné. O otro ejemplo sería porque se encuentra en curso en alguna de las causales de exclusión que están relacionadas en el parágrafo 3 del artículo 364, raya 3 del Estatuto Tributario. En este caso, la entidad podrá optar pertenecer nuevamente al régimen tributario especial siempre y cuando hayan transcurrido 3 años desde la fecha de su exclusión. Perfecto. Ahora vamos a hablar un poco de la preparación de la información, el cual la entidad debe verificar que esté totalmente diligenciada y de manera correcta en el registro único tributario, o sea, en el RUT. Inicialmente, los datos de ubicación de la entidad deben estar totalmente diligenciados de manera correcta y verídica. En la casilla 53, responsabilidades, debe registrar el código según sea el proceso que usted vaya a presentar ante la DIAN. Si usted ya pertenece al régimen tributario especial, usted debe realizar el proceso de actualización anual. Usted debe
verificar de que en el registro único tributario, en la casilla 53 del RUT, esté registrado el código 04 que corresponde al régimen tributario especial del impuesto sobre la renta y complementarios. Esto es exclusivamente para el proceso de actualización. Pero si su entidad quiere presentar la solicitud de calificación o readmisión para ser parte del régimen tributario especial, debe verificar que en la casilla 53 del RUT responsabilidades esté el código 05 correspondiente al impuesto sobre la renta y complementarios del régimen ordinario. En la casilla 70, beneficio, debe registrar el código 2 correspondiente a una entidad sin ánimo de lucro, y las entidades del artículo 19-4 en la casilla 66, cooperativas, o la casilla 69 debe estar totalmente diligenciada. Los datos, identificación y nombre del representante legal autorizado para presentar la solicitud son correctos en el RUT, que esté totalmente válido como tal la información que se está registrando en el RUT, ya que esto es uno de los requisitos el cual las entidades deben anexar en su proceso de calificación para pertenecer al régimen, por el cual debe estar totalmente diligenciado de manera correcta. En la casilla 70, fecha de registro, se encuentra diligenciada con la fecha de constitución de la entidad. En la casilla 88, la entidad de vigilancia y control. Ahí se debe registrar si a la entidad, la Cámara de Comercio o de pronto la alcaldía municipal es la entidad el cual ejerce el control a esta entidad. Que por lo menos una de las actividades económicas registradas en el registro único tributario estén directamente relacionadas con una actividad meritoria, que ya hablamos, definida en el artículo 359 del Estatuto Tributario. Eso quiere decir que en el RUT debe estar registrado que la entidad sin ánimo de lucro realiza una actividad meritoria, ya sea en temas de salud, temas de educación, temas de cultura, etc. Por último, como este proceso, todos los procesos para pertenecer al régimen tributario especial se realizan única y exclusivamente de manera virtual a través de la plataforma de la DIAN, es necesario que la entidad que aspira a pertenecer al régimen tributario especial cuente con el mecanismo de firma electrónica. Perfecto. Ahora vamos a hablar acerca de la preparación de la información frente a los requisitos, el cual la norma exige que las entidades anexen, presenten a la administración tributaria para poder ser calificados o poder ingresar al régimen tributario especial del impuesto sobre la renta y complementarios. Entonces, inicialmente, el primer requisito corresponde a un informe anual de resultados que prevea datos sobre proyectos que están en curso o los que fueron finalizados, temas de ingresos, temas de contratos que fueron realizados, subsidios y aportes que la entidad recibió, así como las metas logradas en beneficio de la comunidad. Para las cooperativas, este requisito corresponde a un informe de gestión. Este primer requisito aplica para los procesos de actualización y readmisión. Segundo, los estados financieros de la entidad del año inmediatamente anterior, debidamente autorizados por el máximo órgano de la administración. Esto corresponde para los tres procesos: proceso de calificación, actualización y readmisión. En el proceso de calificación para las entidades sin ánimo de lucro nuevas, debe presentar un estado financiero de apertura. El requisito número 3 corresponde a una certificación del representante legal o revisor fiscal en donde se evidencia que han cumplido con todos los requisitos durante el respectivo año, conforme lo ordena el numeral 13 del parágrafo 2 del artículo 364-5 del Estatuto Tributario. Esto corresponde y aplica para los tres procesos: proceso de calificación, actualización y readmisión. Para las entidades sin ánimo de lucro nuevas no aplica este proceso, este requisito. El requisito número 4 corresponde a la copia de la escritura pública, documento privado o acta de constitución en donde conste que la entidad está legalmente constituida. Aplica para proceso de calificación y readmisión. En temas de actualización del registro web, solo si se llegara a modificar se debe adjuntar nuevamente. Por el requisito número 5 corresponde el certificado de existencia y representación legal expedido por la autoridad competente, en el cual figuren administradores, representantes y miembros del consejo u órgano directivo cuando diere lugar a ello.
Esto aplica para los procesos de calificación, readmisión. En temas de actualización del registro web, aplica para las cooperativas cuando presentan su primera actualización y las entidades sin ánimo de lucro al haber modificado en alguno de los miembros si hubiera lugar a ello. El requisito número 6 corresponde a la copia del acta de Asamblea General o máximo órgano de dirección en la cual se autorice al representante legal para que solicite pues, que sea calificada, readmitida ante la administración tributaria como una entidad que pertenezca al régimen tributario especial. Esto aplica para los procesos de calificación y readmisión y este requisito está ligado directamente con la preparación de la información del RUT, en la cual se indicó que los datos, la información del representante legal debe reposar en el RUT para poder validar un cruce de información frente a este requisito, ya que es necesario validar que la persona que presenta la solicitud ante la administración, sea el representante legal de la entidad, el cual está registrado en el Registro Único Tributario. Perfecto. En este requisito número 7, es necesario que se expida una certificación suscrita por el representante legal de conformidad con el numeral 3 del artículo 364 raya 3 del Estatuto Tributario. Esta certificación debe registrar y debe indicar 4 puntos. Inicialmente, que los miembros de la Junta Directiva, los fundadores, representantes legales o los miembros de órganos de dirección no han sido sancionados ni declarados responsables penalmente por delitos contra la administración pública, el orden económico-social y contra el patrimonio económico. Adicionalmente, que no han sido sancionados con la declaración de caducidad de un contrato celebrado con una entidad pública. En este requisito vamos a hacer una pausa un segundo, ya que este requisito se cumple constantemente por parte de las entidades sin ánimo de lucro que presentan sus solicitudes para pertenecer al régimen tributario especial. Los contribuyentes suelen anexar en este requisito la certificación que se expide ingresando a la página de la Policía Nacional o ingresando a la página de la Procuraduría, de la Contraloría, y adjuntan esos documentos. Lo que sucede es que eso no es lo que está indicando la norma. La norma menciona una certificación suscrita, o sea, firmada por el representante legal, en el que certifique que los miembros de la junta directiva, los fundadores, los representantes legales o los miembros de dirección no incumplen con lo que se mencionó. ¿De acuerdo? No el certificado de la policía, sí una certificación suscrita por parte del representante legal. Tener muy en cuenta esto aplica para los tres procesos: calificación, actualización y readmisión. El punto número 8, en el requisito número 8, tenemos el acta de Asamblea General o máximo órgano de dirección que indica el estado de las asignaciones permanentes de los años graduales anteriores, de conformidad con el artículo 1.2.1.5.1.27 del decreto 2150 del 2017. Esto aplica para los procesos de calificación y actualización y solo aplica cuando hubiere lugar a ello. En el requisito número 9, el requisito número 9 solicita una copia de los estatutos o acta del máximo órgano directivo donde se identifiquen 4 puntos como lo estaba mencionando. Inicialmente en los estatutos debe mencionar explícitamente, primero, que el objeto social corresponde a una de las actividades meritorias enumeradas en el artículo 359 del Estatuto Tributario y que estas mismas son de interés general y acceso a la comunidad. Ese es el primer punto. El segundo, que los aportes no son reembolsables bajo ninguna modalidad y que no generan derecho a retorno para el aportante ni directa ni indirectamente durante su existencia, ni en su disolución, ni proceso de liquidación. Ese es el segundo. El tercero, que los excedentes no son distribuidos bajo ninguna modalidad, ni directa ni indirectamente, ni durante su existencia, ni en su disolución y liquidación. Por último, el cuarto punto que debe registrarse en los estatutos de la entidad es que se identifiquen los cargos directivos de la entidad, entendidos como los que ejercen aquellos que toman decisiones
respecto al desarrollo del objeto social de forma directa e indirecta de las actividades meritorias de interés general y de acceso a la comunidad. Esto aplica para el proceso de calificación y el proceso de actualización solo al existir algún cambio frente a la información reportada inicialmente. Para las cooperativas, esta información no aplica. Es importante tener en cuenta que la norma para este requisito en el decreto 2150 de 2017 establece que cuando esta información no repose, no figure en los estatutos de su entidad, las entidades deberán adjuntar una copia del acta del máximo órgano directivo en donde se indique esos 4 puntos, el cual mencioné. Inicialmente, entonces, la actividad de interés general de acceso a la comunidad, que corresponda a una actividad meritoria basada en el artículo 359 del Estatuto Tributario, que los aportes no son reembolsables bajo ninguna modalidad, que los excedentes no son distribuidos bajo ninguna modalidad y que se identifiquen los cargos directivos de la entidad. Pues para tenerlo muy en cuenta. En el requisito número 10 está el acta de Asamblea General o máximo órgano de dirección en el que se aprobó la distribución del beneficio neto o excedente del respectivo año gravable. Este aplica para los 3 procesos, calificación, actualización y readmisión, y solo aplica cuando hubiera lugar a ellos. En el requisito número 11 es necesario que la entidad adjunte una certificación donde se indiquen los nombres e identificación de los cargos directivos y gerenciales y de una manera global el concepto y el valor de la remuneración de dichos cargos. Aplica para las entidades que se refieren los artículos 19 y 19-4 del Estatuto Tributario que tengan ingresos brutos en el año gravable anterior superiores a 3.500 unidades de valor tributario. Esto aplica para los 3 procesos, proceso de calificación, actualización y readmisión. Y por último, a modo de recordación, adjuntar la declaración de renta, en este caso sería año 2020, no aplica para ninguno de los 3 procesos, no es necesario, no es requisito, debido a que pues esta información ya reposa en las bases de datos de la Administración Tributaria DIAN. Esos fueron los requisitos, los anexos que deben ser adjuntados por parte de las entidades sin ánimo de lucro que aspiran a pertenecer al régimen tributario especial. En este momento le voy a dar la palabra nuevamente a la doctora Imelda para que ella continúe con la capacitación. Muchas gracias. Gracias, Juan David. Continuando con la capacitación, no sin antes hacer un pequeño recorderis de todo lo que hemos mencionado desde el inicio de la misma, es que debemos tener en cuenta primero cuáles son las entidades que pueden pertenecer al régimen tributario especial, preparar muy bien toda la información antes de cargarla y antes de firmar la solicitud correspondiente. Se deben descargar los prevalidadores, diligenciarlos en debida forma y subir todos los documentos, los requisitos que acaba de explicar el doctor Juan David, dependiendo del proceso al que se vaya a presentar. Una vez ya contenida toda esa información, se procede primero a la revisión, luego a la firma por parte de la entidad solicitante, de la firma del documento, y por último ya pues una vez que esté firmado y que esa firma sea exitosa, pues ya queda debidamente presentado el formulario 5245, solicitud del régimen tributario especial, que es la constancia que presentó el proceso indicado, y ahí le da toda la información relacionada con la fecha de presentación. Este documento contiene 3 hojas. La primera está toda la información, digamos, que se diligenció en cada uno de los campos que son obligatorios, que fue diligenciada previamente antes de la firma del documento, como información y también se encuentra información del NID, de la razón social de la entidad, del representante legal, su documento de identificación, el patrimonio, qué tipo de solicitud está presentando, para qué año gravable, y toda la información que se relacionó en su momento queda condensada en la primera hoja del formato 5245, solicitud régimen tributario especial. En la segunda hoja de este formato queda la relación de todos los documentos que se descargaron y que hacen parte de dicho proceso, y le hace una numeración
de los folios. Entonces se colocan los estatutos, el nombre, viene relacionado cada documento con la cantidad de folios por cada documento. Es importante tener en cuenta que todos los documentos se deben subir en un formato PDF y no deben pesar más de 9 megabytes. En la última hoja se encuentra la relación de los prevalidadores que fueron diligenciados y que fueron cargados de manera exitosa a la solicitud, y también se encuentran relacionados con la fecha y el número y el nombre del prevalidador correspondiente. ¿Qué es importante tener en cuenta? Una vez que se haya presentado, firmado exitosamente la solicitud, que se haya presentado, es importante darle clic al botón que dice ver PDF o descargar PDF. En él puedes revisar esos documentos, esas 3 hojas que les acabo de mencionar, y digamos que esa es la constancia de que presentaron el proceso del régimen tributario especial correspondiente. Es importante que verifiquen que en las hojas se encuentre una marca de agua que indique en mayúsculas y bien grande la palabra presentado. Si usted encuentra que no dice presentado, sino que dice borrador, se debe verificar, porque eso indica que no quedó presentada de manera exitosa su solicitud, llámese calificación, readmisión o el proceso de actualización del registro web. Debe verificar, es importante que antes de la firma verifique que todos los documentos fueron cargados exitosamente, que no hay errores en la carga de los prevalidadores y que no le falta digitar ninguna información en los campos que son de carácter obligatorio. Una vez que se hayan presentado de manera exitosa esta solicitud, recordando que debe llevar la marca de agua presentado, se cuentan con 5 días hábiles y desde acá se da inicio a todo el proceso de publicidad y transparencia, que fue lo que quedó consagrado en la Ley 1819 del año 2016, con el fin que todas las entidades de la sociedad civil pudieran realizar comentarios a cada una de las solicitudes presentadas por las entidades sin ánimo de lucro y del sector solidario que pretenden pertenecer o continuar en el régimen tributario especial. La norma establece que una vez presentada la solicitud, cualquiera de la solicitud, calificación, readmisión o el proceso de actualización del registro web, se cuentan con 5 días hábiles para que tanto la administración tributaria como para la entidad sin ánimo de lucro y el sector solidario puedan realizar la publicación de la información. ¿Cuál información? Toda la información que habló el doctor Juan David en su momento, todos esos documentos que se cargaron en la solicitud deben ser publicados en las respectivas páginas web de cada una de las entidades o en el espacio virtual en Internet, que de acuerdo a lo establecido en la resolución 19 del año 2018, que abrió esa posibilidad, que no estuviera amarrado a solamente una página web, sino un espacio virtual en Internet donde pudieran cumplir con dicho requisito. Esa información debe permanecer publicada durante 10 días calendario, con el fin de que la sociedad civil pues, pueda realizar comentarios a ese tipo de entidades que están levantando la mano para pertenecer al régimen tributario especial. ¿Qué tipo de comentarios pueden realizar la sociedad civil? Que la entidad no existe, que es de papel, ficticia o es una sociedad fantasma, que está utilizada como instrumento para evadir o eludir impuestos, que sus sedes no son usadas para las operaciones o son utilizadas para operaciones ilegales como de narcotráfico, lavado de activos, financiación del terrorismo, entre otras, que está llevando doble contabilidad o no la lleva en debida forma, que no desarrolla el objeto social, siendo uno de estos, digamos que los criterios, las condiciones para pertenecer al régimen tributario especial, que no está desarrollando su objeto social o la actividad meritoria y que no tiene la autorización legal para desarrollarla o no tiene el ánimo de lucro, que la entidad no destina los recursos a las actividades del objeto social o actividad meritoria para lo cual fue creada, y estos son utilizados para provecho personal o enriquecimiento de los fundadores, aportantes, directivos y demás personas, parientes y demás personas que hacen parte de la entidad. Que la entidad está recibiendo donaciones y que no las utiliza en el desarrollo de su objeto social o actividad meritoria, que no permite el acceso o no presta sus servicios a la comunidad en general, llámese sector, barrio, comunidad, a pesar de que cuenta con la capacidad para hacerlo, que se reparte las utilidades de forma directa o indirecta, que la cooperativa no cumple con las normas del régimen solidario, que la entidad no cumple con las normas laborales,
que la entidad está utilizando recursos del Estado de manera indebida y por último que la entidad está utilizando mecanismos intermediarios, prácticas con el fin de desviar recursos de la entidad en beneficio de otras personas o empresas vinculadas con ella. Entonces estos son los tipos de comentarios que puede realizar la sociedad civil a cada una de las solicitudes presentadas por las entidades sin ánimo de lucro y el sector solidario que pretenden pertenecer o continuar al régimen tributario especial y para ello es por esta razón que la información debe estar publicada en la respectiva página web o el espacio virtual en Internet. Una vez, y aquí abrimos dos caminos. ¿Qué pasa si recibo comentarios y qué pasa si no recibo comentarios? Si recibo comentarios dentro de los 3 días hábiles siguientes a la finalización del término para hacer comentarios por parte de la sociedad civil, la DIAN informará a la entidad sin ánimo de lucro solicitante que tiene comentarios para que ingrese a la página y conteste todos estos comentarios. De igual forma, es responsabilidad de la entidad sin ánimo de lucro estar ingresando a la página de la DIAN también para verificar si tiene comentarios para darle respuesta oportunamente. ¿Cuánto tiempo tienen para dar respuesta a estos comentarios? Tienen 30 días calendario. Es importante que se debe dar respuesta a la totalidad de los comentarios, se puede justificar subiendo un PDF, se puede escribir toda la información, pero es importante que cada uno de los comentarios y las observaciones que estos tengan se le den respuesta completamente, de lo contrario podrá ser rechazada su solicitud por parte de la administración tributaria. Ahora bien, el otro camino es ¿qué sucede si no tengo comentarios? Cuando no se han recibido comentarios, que termina el tiempo de publicidad en los 10 días calendario para que la sociedad civil pueda realizar comentarios, allí pasa a las divisiones de gestión de recaudo y cobranzas en caso de que sea una solicitud de calificación o readmisión para que sea estudiada y posteriormente se expida el correspondiente acto administrativo. Esto sucede cuando no recibió comentarios, pues es decir, cuando terminan los 10 días calendario y al igual cuando recibí comentarios y terminan los 30 días calendario para darle respuesta a cada uno de esos comentarios, ya pasa para verificación por parte de la administración tributaria. ¿Qué es importante tener en cuenta? Que el proceso de actualización del registro web, como es un proceso anual, que es repetitivo, que es de carácter obligatorio, que lo deben realizar las entidades sin ánimo de lucro y el sector solidario que se encuentran dentro del régimen tributario especial, que están clasificadas como pertenecientes al régimen tributario especial, no se debe expedir por la administración tributaria un acto administrativo que les confirme que continúan dentro del régimen. Para este tipo de procesos no se expide un acto administrativo, a diferencia de los procesos de calificación y readmisión, que son los que se utilizan para ingresar al régimen tributario especial. Una vez terminada la etapa de comentarios, pasa a las divisiones de gestión de recaudo y cobranzas del país de acuerdo al domicilio fiscal de la entidad, para que la administración tributaria estudie, sustancie la solicitud, haga la verificación del cumplimiento de cada uno de los requisitos y los documentos que debe anexar para cada tipo de solicitud y profiera un acto administrativo, ya sea negando o autorizando el ingreso al régimen tributario especial. Para ello, la administración tributaria cuenta con 4 meses para resolver la solicitud de calificación o de readmisión. Una vez que ya digamos que con esta parte pues se termina lo correspondiente a los términos legales y sin embargo hay que tener en cuenta que a pesar de que en el proceso de actualización del registro web no se realiza un acto administrativo, sí se hace un control por parte de la administración tributaria para verificar el cumplimiento de los requisitos y de las condiciones y de la gestión que se encuentra realizando las entidades sin ánimo de lucro y del sector solidario por tener la calidad de ser perteneciente al régimen tributario especial. En esos controles y verificaciones que realiza la entidad puede haber una exclusión por parte de la administración tributaria a las entidades del sector sin ánimo de lucro y del sector solidario,
por cuanto posiblemente incurrieron o se encuentran incursas en alguna de las causales de exclusión o de pérdida del beneficio, de los beneficios del régimen tributario especial, y deben ser excluidas de dicho régimen, recordando, como lo dije al inicio de esta capacitación, que para las entidades sin ánimo de lucro que se encuentran relacionadas en el artículo 19 del Estatuto Tributario quedan por fuera del régimen por el término de un año. Posterior a ese ya pueden volver a presentar una solicitud para ingresar al régimen tributario especial. Y en el caso de las entidades del sector solidario, artículo 19-4 del Estatuto Tributario, quedarán excluidas y retiradas del régimen por el término de 3 años. ¿Cuáles son esas causales por las cuales la Administración Tributaria puede excluir a una entidad sin ánimo de lucro y del sector solidario y éstas pueden perder los beneficios de pertenecer a dicho régimen? Son las siguientes. Para el caso de las entidades sin ánimo de lucro, cuando omitan activos o incluyan pasivos inexistentes en la declaración, cuando se utilicen datos o factores falsos que ya desfigurados, alterados, simulados o modificados, y de los cuales se derive un beneficio neto o excedente, un menor beneficio neto o excedente. Cuando se efectúen compras o gastos efectuados a quienes la DIAN ya hubiere declarado como proveedores insolventes o ficticios, cuando alguno de los miembros de la junta directiva, fundadores y representantes legales o miembros de órganos de dirección sean declarados responsables penalmente por los delitos contra la administración pública, el orden económico social y contra el patrimonio económico, y cuando sean declarados, cuando sean sancionados con la declaración de caducidad de un contrato celebrado con una entidad pública, siempre y cuando los hechos hayan implicado para estas causales, hayan implicado la utilización de la entidad para la comisión de la conducta. En esta causal, la entidad sin ánimo de lucro quedará excluida del régimen tributario especial para siempre. No podrá volver, esto le impide volver a presentar una nueva solicitud para pertenecer al régimen tributario especial. Como otra de las causales es cuando existe una distribución directa de los excedentes que se encuentran relacionados en el decreto 2150 del año 2017, específicamente en el artículo 1.2.1.5.1.41. En el caso de las entidades del sector solidario, recordando artículo 19-4 del Estatuto Tributario, ¿cuándo pueden perder los beneficios de pertenecer al régimen tributario especial? Cuando encubran un negocio distinto a aquel que se dice realizar con pactos simulados, cuando se exceda el 30% del gasto anual de la respectiva entidad del presupuesto destinado ya sea a remunerar, retribuir o financiar cualquier erogación en dinero o en especie, por nómina, contratación o por comisión a las personas que se encuentran ejerciendo los cargos directivos y gerenciales y que estas entidades tengan ingresos brutos anuales superiores a 3.500 VT, una cifra aproximadamente de 127 millones de pesos. De igual forma, cuando omitan o activos o se incluyan pasivos inexistentes en la declaración del impuesto sobre la renta y complementario, que se utilicen datos o factores falsos, desfigurados, alterados, simulados o modificados artificialmente en los cuales se deriva un menor beneficio neto o excedente. En el caso de las cooperativas que no cumplan con las obligaciones establecidas en la legislación cooperativa vigente y aquellas establecidas en el artículo 19-4 del Estatuto Tributario, que destinen el excedente o beneficio neto en todo o en parte en forma diferente a la establecida en la legislación cooperativa vigente, que no presenten o presenten de manera extemporánea la declaración del impuesto sobre la renta y complementarios por 3 periodos gravables durante un periodo de 10 años. Y por último, cuando se incumplan las restricciones establecidas en la normatividad cooperativa vigente, en especial lo dispuesto en el artículo 6 de la Ley 79 del 1988 y el artículo 13 de la Ley 454 del año 98. Cuando la Administración Tributaria, de acuerdo a los controles que realice, encuentre que una de estas entidades sin ánimo de lucro del sector solidario se encuentran incursos en alguna de las causales del régimen tributario para la pérdida del beneficio del régimen tributario especial, pues podrán ser excluidas de dicho régimen, por lo cual la Administración Tributaria expide un acto administrativo donde se excluye, se ordena el retiro del régimen tributario especial y además se ordena la clasificación en el RUT como un contribuyente responsable del régimen ordinario del impuesto sobre la renta y complementario.
Es importante tener en cuenta que contra este acto administrativo proceden los recursos de reposición y de apelación. A continuación, le doy la palabra al doctor Germán Flores para que continúe con la exposición. Gracias. Muchísimas gracias a la doctora Imelda. Dando esta finalidad de la charla y dando un cierre a ella, vamos a recordar unos aspectos muy puntuales para que por favor tengamos en cuenta en esta última parte de la charla. Recordar que todas las solicitudes y procesos se deben presentar a través del sistema informático del régimen tributario especial, ingresando como usuarios registrados con el nombre del representante legal o suplente, según quien haya sido autorizado por el máximo órgano de la entidad para que realice el respectivo proceso al régimen tributario especial. Ninguna solicitud del régimen tributario especial va a ser aceptada mediante escrito, derecho de petición, radicación física, correos electrónicos, absolutamente de ninguna otra manera que no sea a través de la plataforma de la DIAN. Por favor, tengamos en cuenta todas las validaciones previas a hacer la solicitud que deben tener las entidades en el RUT. Todas las actualizaciones deben hacerse a tiempo, previo a hacer las solicitudes del régimen tributario especial. Por favor, recordemos que las entidades solidarias deben tener esa información de régimen solidario en el RUT para que cuando ingresen a la solicitud régimen tributario especial no les vaya a pedir una actividad meritoria, que sí le va a pedir a las entidades sin ánimo de lucro. Si no tenemos actualizada la información en el RUT, las validaciones que nos va a hacer el sistema informático del régimen tributario especial van a cambiar. Entonces, tener mucha precaución con esa situación. Saber que si voy a hacer la actualización es porque el año pasado, 2020, obtuve mi calificación en el régimen tributario especial o vengo con una actualización del año anterior, por lo cual debo tener hoy la responsabilidad 4 en el RUT. Si el año pasado obtuvimos la calificación al régimen tributario especial y a hoy vemos que en nuestro RUT todavía no tenemos la responsabilidad 04 en el RUT, es necesario que con el acto administrativo se haga la solicitud a su respectiva seccional. Es muy importante que eso se tenga en cuenta. Por otra parte, recordar que las entidades que van a presentar la actualización este año en 2021, tenemos un plazo hasta el 31 de marzo para que adelantemos todo el proceso ante la página de la DIAN. Tengamos presente, adelantemos nuestras asambleas, hagámoslo con tiempo, tengamos presente la firma electrónica que esté debidamente actualizada y importante que el plazo para el proceso de calificación y de readmisión no existe dentro del 2021, es decir, no hay una fecha límite que se pueda presentar esta solicitud. Sin embargo, debemos recordar que el proceso de calificación y readmisión, la administración tributaria sí se pronuncia mediante acto administrativo y cuenta con 4 meses después de pasada los tiempos de publicación, de respuesta a comentarios y demás. Por lo cual nosotros en la Coordinación de Control Extensivo de Obligaciones invitamos a los contribuyentes a que adelanten el proceso de calificación y readmisión durante los primeros 6 meses del año, para que tengan tiempo de reacción de cualquier situación. Recordemos que una vez firmada la solicitud de calificación y readmisión, no puede ser subsanado ningún documento, no puede ser, no se puede entregar otro documento, no se puede hacer envío de ninguna otra información por ningún otro medio después de firmada la solicitud, por lo cual, si algo quedó mal, si algo no se adjuntó, tendremos que esperar hasta que la administración tributaria se pronuncie
y niegue esa solicitud para poder volverla a solicitar, para poder volver a montar toda la información. Entonces, tengamos mucha precaución con ello, por favor. Importante, como lo mencionaba el doctor Juan David Herrera, existen dos tipos de certificaciones, dos tipos de archivos que se deben adjuntar, que son generalmente se suben de manera errada, que por lo general estos son los tipos de situaciones por los cuales se niegan las solicitudes, para que por favor tengamos en cuenta la certificación ante antecedentes judiciales. Esta es una certificación firmada por el representante legal, principal o suplente, quien haya sido autorizado, indicando que él, ni su representante suplente o viceversa, miembros de órganos de dirección, fundadores y demás cargos directivos no han sido responsables penalmente por delitos contra la administración pública, el orden económico social o contra el patrimonio económico. Tampoco que se les haya generado una caducidad de contratos. Esto es muy importante. Esta es la certificación, con esto basta. Este es el modelo que nosotros proponemos para ustedes. No es necesario que suban la certificación expedida de la Procuraduría, Contraloría, Policía, porque si lo hacen de esa manera, tendrán ustedes que subir cada uno de los antecedentes de cada uno de los miembros. Entonces, si hace falta uno u otro, tendrían inconvenientes y podría ser motivo de negación. Por favor, tener muy presente esta certificación. De otro lado, encontramos la certificación de cargos directivos y gerenciales, donde vamos a indicar cuáles son los nombres de identificación y cargo que ejercen. Esta certificación debe indicar de manera global esas personas que tienen los cargos directivos y gerenciales, cuál es la remuneración, de manera global, no de manera específica uno a uno, sino la sumatoria total. Esta certificación es únicamente y exclusivamente para las entidades que en su ejercicio, el año 2020, tuvieron ingresos superiores a 3.500 VT. Esta certificación es necesaria puesto que una de las causales de exclusión o de negación al ingreso del régimen tributario especial es que las entidades que superen estos 3.500 VT de ingresos estén utilizando el 30% de esos ingresos en la remuneración mensual de los cargos gerenciales. Entonces es muy importante que la administración tributaria sepa cuál es el manejo que se da a esos ingresos. Saber que si realmente es una fundación creada para un objeto social específico o son entidades en muchas ocasiones que se crean con el fin de simplemente pagar salarios. Eso ocurre y es una fiscalización previa que hace la administración tributaria. Finalmente, es importante que tengamos en cuenta cuáles son nuestros formularios, cuáles son los formatos del régimen tributario especial. Los formatos que se utilizan, la solicitud es el 5245. Este formulario 5245 es el formulario por el cual queda registrada la solicitud formal al régimen tributario especial, actualización, calificación o readmisión. Este formulario, al finalizar la solicitud, al firmarla electrónicamente, deberá aparecer una marca de agua al fondo de manera transversal donde indique que está firmado, que está terminado. Por favor, recordemos, no hay otra manera de presentar la solicitud al régimen. Este formato no se presenta de manera manual. Este formato se diligencia cuando ingresamos al sistema informático del régimen tributario especial. Mientras usted va agregando la información que le pide este sistema y adjunta los documentos, este formato por debajo se está diligenciando de manera automática. De otro lado tenemos los prevalidadores. Estos prevalidadores se diligencian, recordemos, mediante la carga masiva. Entonces, estos formularios son fundamentales y obligatorios en el caso del 25, 30 y 31.
El 2530 va a incluir la información de los fundadores de la entidad. Recuerden, los fundadores son ellos quienes firmaron el acta de constitución. No interesa si fallecieron, si se retiraron, si solo asistieron a esa reunión, deben estar absolutamente todos los fundadores relacionados allí. Es un formato muy sencillo: nombres, apellidos, identificación, tipo de identificación. El 2531 es la información de cargos gerenciales y directivos o de control. Ese formulario también es muy sencillo. Va a ir incluido el nombre, apellido, identificación, tipo de identificación y adicionalmente el tipo de cargo que ejerce en la entidad. Tengamos por favor en cuenta, estos dos formularios siempre van a ser obligatorios, mas sin embargo no es obligatorio que cada año lo estén creando. Por ejemplo, el 2530, que son fundadores, no tiene ninguna relevancia que cada año yo esté actualizando la misma información. Lo que deberemos hacer es simplemente señalarlo dentro del sistema del régimen tributario especial. Allí va a salir enlistados los formularios que hemos prevalidado anteriormente y podrá utilizarlo siempre. No tiene ningún problema ese formulario 2530, a menos de que haya habido un error anteriormente, etc. El 2531, por supuesto, si tengo los mismos cargos y directivos que el año anterior, vamos a utilizar el mismo, no tiene ningún problema. Si se actualiza, si se cambia el representante, alguna directiva, pues por supuesto se deberá actualizar y adjuntar. De otra parte, el 2532 y 2533 son formatos obligatorios, solamente aquellos que cumplen esas condiciones. 2532 es el formato de las donaciones. No todas las entidades tienen o reciben donaciones, por lo cual pues no será obligatorio para quienes no hayan recibido ninguna donación el año anterior. De igual forma, el 2533, las asignaciones permanentes. Asignaciones permanentes son una situación muy específica de algunas entidades que dedican unos dineros particularmente para unas acciones determinadas dentro del siguiente año. No todas las entidades tienen ese tipo de asignaciones permanentes, por lo cual no será obligatorio. De esta manera, concluimos la presentación y charla al régimen tributario especial. Por favor, les pedimos que si existió alguna duda o existe alguna duda, nos lo hagan saber y nosotros con total gusto vamos a darle respuesta de fondo a sus inquietudes. Muchísimas gracias, doctor Flores. Igualmente a todo el equipo de la DIAN que ha estado pues, en todas estas jornadas que ya hemos venido realizando con los diferentes grupos territoriales y por supuesto hoy también, como lo ha mencionado él, la mayor disposición para atender a sus inquietudes. Veo una manito levantada. Lo que les estamos pidiendo es que por favor registren sus preguntas en el chat y las vamos a leer, los expositores las van a responder. Entonces, por favor, hagan sus preguntas mediante el chat. Les recordamos también que la grabación de esa jornada, el link de la grabación va a ser enviado a los correos que ustedes han registrado previamente en el listado de asistencia. Sí, también les agradecemos a quienes aún no lo han diligenciado que por favor lo hagan. Bueno, al parecer no hay inquietudes, no hay preguntas.
doctor Ovimelda, doctor Germán, doctor Juan David. Elizabeth, algún que te comentario. disculpe, que acá sí se está haciendo una pregunta por el chat y yo creo que si es en la medida de lo posible, de acuerdo a la organización que ustedes tengan, si se puede, que vayan haciendo las preguntas por el micrófono, como para ir un poquito agilizando el proceso, si estás de acuerdo. Ok, hay una pregunta aquí en el chat, entonces la voy a leer. Dice, si una cooperativa se creó en el último semestre del 2020, ¿este año debe hacer algún proceso sobre el tema? Pregunta Olga Patricia Gómez. Perdón, pregunta Belén. Correcto. Muchas gracias por la intervención, por la pregunta. Si una cooperativa se crea en el 2020 no tenía que hacer ningún proceso al régimen tributario especial. Sin embargo, ya en 2021 y en adelante, y por siempre, cada año, deberá presentar un proceso que se llama actualización. Las cooperativas nacen en el régimen tributario especial, por lo cual ellas son del régimen tributario especial y no deben ser calificadas para que ingresen. Por lo cual, el año que se crea, no deben hacer nada, pero sí, siempre deberán presentar el proceso de actualización. El proceso de actualización debe presentarse, la administración tributaria no le va a dar un acto administrativo en respuesta, ella simplemente va a quedar dentro del régimen tributario especial por el 2021 y finalmente la administración solamente se pronunciaría al respecto si existe alguna no conformidad, alguna situación anormal con la información presentada, pero ese es el proceso. Recuerde, 31 de marzo es la fecha límite para presentar actualización. Ok. Bien, Irina Carrascal también nos está escribiendo inquietud. Y también... hay una manito arriba, entonces sí, es la pregunta. Hay otra persona que quiera abrir el micrófono y hacer la pregunta. El link del micrositio, pero te refieres, Belén, al de la del que mencionaron en la charla. Sí, señora, parece ser que es el micrositio de ESAL. Yo ya lo voy a adjuntar en el chat. Ok. Y la inquietud de Irina sobre el audio a correo, si se envía el link a los correos que han estado registrados. Ya entonces nos han colocado precisamente el link del micrositio de la CESAL. Pregunta Irina que si en este sitio es donde se hace el registro. Perdón, Belén. Listo. No, señora, ese no es el micrositio por donde se hace el registro. Ese es un micrositio donde va a encontrar toda la información normativa, qué documentos necesita, dependiendo del tipo de proceso, herramientas como descargar los prevalidadores, todas las herramientas. Allí también va a encontrar en herramientas un link para que ingrese a hacer la solicitud. Sin embargo, la solicitud se hace ingresando al portal de la DIAN, absolutamente normal,
como si fuéramos a presentar nuestra declaración de renta de la entidad. En el menú de la izquierda, donde va a encontrar todo, declaración, solicitud de PQRS, todo este menú que sale cuando ingresamos al portal de la DIAN con el usuario registrado, allí va a haber un vínculo que dice régimen tributario especial. Ok, es la respuesta que está dando el doctor Germán a la inquietud que estaban planteando nuevamente de dónde se hace la actualización o la solicitud. Si hay más preguntas entre los asistentes. Creo que volvieron a preguntar dónde hacemos la actualización o solicitud, o ya quedó aclarado. Ella lo estaba escribiendo mientras estabas dando la explicación, pero Ok, perfecto. Ya, listo. que sí, que ya, gracias. Ok. Buenos días a todos y a todas. Soy Irina Carrascal. Quisiera saber si este audio va a quedar grabado, ¿sí? Para poderlo otra vez revisar. Irina, sí, el link de la grabación se les envía a los correos que ustedes han registrado en el listado de asistencia. El listado de asistencia es un formato al que pueden acceder a través del link que les hemos estado enviando durante el transcurso de la capacitación. Ah, muy bien, gracias. De acuerdo. Si gustas, nuevamente voy a colocar ese link para si no lo habías hecho, acceder las celdas del formato. Nosotros vamos entonces de esta manera a tener los correos de los asistentes para poderles enviar la grabación y también la presentación que han trabajado los expositores. Bueno, si no hay más inquietudes, les agradecemos por su asistencia, por la receptividad a esta invitación, igualmente para la DIAN, para los diferentes expositores que nos han estado acompañando en la jornada de hoy y a lo largo de la semana y de la semana. Pues nuestro reconocimiento y nuestros agradecimientos por esta labor tan importante para las formas asociativas que están en los territorios y que pues necesitan toda esta información tan pertinente sobre el régimen especial. No sé si quieran hacer algún comentario de cierre los expositores, entonces los invito también para que puedan hacer un breve cierre. Muchísimas gracias, Elizabeth, y a la Agencia para la Reincorporación y la Normalización. No, aquí estamos prestos desde la DIAN, desde la Coordinación Control Extensivo de Obligaciones, a atender cualquier duda o requerimiento que sea necesario para esclarecer temas sobre el régimen tributario especial y recordarle a todos los entidades sin ánimo de lucro y el sector solidario que se encuentran dentro del régimen tributario especial, que hasta el 31 de marzo vence el plazo para presentar el proceso de actualización del registro web. Muchísimas gracias a todos por su atención. Muchísimas gracias de nuevo. Bueno, a ustedes también, feliz tarde para todos. Gracias. Muchas gracias por la invitación, muy buen día. Gracias a todos y a todas. Muchas gracias. Muchas gracias, buen día.